Pues buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase. Nos quedamos en confidencialidad. La enfermera debe asegurarse que los diagnósticos o pronósticos no se informen a los demás si el paciente no lo desea. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, trabajo en un hospital o en comunidad, si el paciente, por ejemplo, saliera positivo a VPH o VIH, no podemos agarrar y decírselo a quien venga. Suele pasar que, por ejemplo, por lo regular suele pasar más en la comunidad, pero pasa que llega el paciente, salió, pues, supongamos, no positivo a VPH. Llega un familiar del paciente. Ay, manita, que fíjate que mi cuñada vino el otro día y se vino a hacer estudios. ¿Cómo salió? Fíjate que ha andado malita. Dice, pero ¿qué tenía? No podemos dar esa información. ¿Por qué? Porque el paciente no nos ha dicho que podemos darle esa información, aunque sea su familiar más cercano. Al contrario, si no estaríamos rompiendo esa confidencialidad enfermera-paciente. También la confianza. La enfermera está segura de la capacidad propia para lograr realizar una tarea o alcanzar un objetivo. ¿Qué quiere decir? La enfermera o el enfermero tiene que estar seguro de lo que está haciendo o lo que va a hacer. Un ejemplo pudiese ser, si ustedes van a canalizar o van a checar presión o algún trabajo, ustedes no duden decir, ay, es que sí lo aprendí, pero pues no me siento segura. Al contrario, que el paciente vea que ustedes tienen esa confianza en ustedes mismos de que van a decir, no, yo sí lo canalizo, sí le agarro la vena fácil. Tener esa confianza, tampoco no subirse como quien diría una nube, pero que el paciente no vea que nosotros tenemos miedo de hacer el procedimiento. Por ejemplo, un retiro de puntos. El retiro de puntos no es difícil, lo único que es tedioso. Entonces el paciente va a decir, no, pues la enfermera o el enfermero no sabe porque lo vi dudoso. Entonces tiene que ser que el paciente vea que tenemos esa confianza en nosotros y que diga, no, pues la enfermera sabe, el enfermero sabe, vieras cómo me trató muy bien el enfermero. La enfermera tiene que ser imparcial, la enfermera debe enfrentar a situaciones sin preferencias y sin prejuicios. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, mi familiar, ya sea mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, caen en mis manos en el hospital, en mi lugar de mi trabajo, a pesar de que sea mi familiar, no puedo darle una atención prioritaria o mayor a comparación de mis demás pacientes. ¿Por qué? Porque recuerden que en el hospital todos nuestros pacientes tienen los mismos derechos. De igual manera, sin prejuicios. Si, por ejemplo, nuestro paciente, su preferencia es homosexual o lésbico, no juzgarlo, no decirle de cosas. De igual manera, por su religión, no podemos juzgarlo de igual manera. ¿Por qué? Porque la enfermera no puede decir, si es por ejemplo religión, supongamos, cristiana, ay no, yo no la atiendo porque es cristiano, o ay no, yo no la atiendo porque es testigo de Jehová, ay no, yo no la atiendo porque es tal religión, o ay no, yo no la atiendo porque es homosexual, no, yo no la atiendo porque es lesbiana. Al contrario, o sea, nosotros tenemos que atender sin mirar si el paciente tiene alguna preferencia sexual, si tiene tatuajes, o si es de alguna religión en específico. Jamás podemos negarle ese servicio al paciente simplemente por nosotros tener esos prejuicios. La enfermera tiene que ser fiable. Es responsable de las acciones que hace con el paciente. Una enfermera responsable es fiable en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? La enfermera también puede tomar decisiones. ¿En qué aspecto? Si, por ejemplo, yo veo que mi paciente llegó con deshidratación, pero el doctor todavía no ha llegado porque lo hablaron de emergencia, pero todavía no ha llegado, no sé, le agarró el tráfico de los trailers de la refinería. Perfecto, yo sé
que a ese paciente le puedo poner una solución Harman para poderlo hidratar en lo que llega el doctor. Entonces, yo estoy segura de mi conocimiento y digo, soy capaz y estoy siendo responsable de la decisión que voy a tomar. Sé que con eso mi paciente puede esperar más tiempo al doctor. Y si estoy segura y confiada en lo que estoy haciendo, adelante. La enfermera tiene que ser perseverante. La enfermera halla soluciones eficaces para los problemas de cuidado al paciente. La enfermera tiene que ser lista. ¿Por qué? Un ejemplo que me daban a mí cuando yo era estudiante es que en el hospital del niño pues hay pacientitos neonatos o pacientitos pediátricos. Por ejemplo, los bebés pues están en sus cuneros, pero pues por lo regular están con sonda nasogástrica y pues hay que darle su lechita, hay que darles de comer. Entonces, imagínense, por enfermera aproximadamente les dan como 10 o 15 bebés. Entonces, si a uno le están dando de comer, en lo que le sacan el aire, lo vuelven a acostar y todo eso, no, pues ya cuando terminen, porque los bebés tienen que comer cada 4 horas, cuando terminen vuelven a empezar y no descansan. Entonces, ¿qué hacían las enfermeras o qué hacen? A un lado del cunero, sujetaban una jeringa de las de 5, obvio sin aguja, de las de 20, perdón. Y ahí a cada bebecito le servían su lechita. Y así solamente conectaban la sonda nasogástrica a la jeringa y de esa manera los bebitos comían, ya nada más les sacaban el aire y era menos el tiempo. ¿Sí? La enfermera tiene que ver la manera de darle los mejores cuidados al paciente y sobre todo con el material que haya. La enfermera tiene que ser creativa porque hace que los procedimientos más complicados se vuelvan simples. Lo que les comentaba en la diapositiva pasada, la enfermera tiene que ser lista, tiene que ser creativa. Si por ejemplo falta un material, se puede hacer con algún otro. Un ejemplo es, si en comunidad, porque llega a pasar, nuestra paciente embarazadita da luz, no tenemos pinzas con que ligar el cordón, ya sea con un guante lo amarramos, con una sonda Foley, con tela adhesiva, la juntamos, la pegamos y amarramos. La enfermera tiene que ser creativa, tiene que ver la manera de que ese problema que tiene en el momento tiene que tener una solución. También tiene que ser curiosa ante cualquier situación clínica, aprende mucho de la información del paciente. ¿En qué aspecto? Nosotros manejamos lo que son los planes de cuidado de enfermería o el PLACE, que es la planeación. Pero, pues no vamos a llegar con el paciente que apenas llegó al hospital. Ay, ¿cómo estás? Oye, cuéntame de tu vida, ¿qué pasó? No, porque pues el paciente no nos va a tener confianza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a platicar con nuestro paciente, irnoslo ganando poco a poco para poder indagar un poco en él. Por ejemplo, necesitamos saber si el paciente tiene algún familiar cercano o el por qué el paciente llegó al hospital o si necesita alguna ayuda psicológica. Entonces, la enfermera o el enfermero tiene que ser curioso en ese aspecto, poder extraer de cierta manera la información que necesita del paciente. También tiene que ser humilde. La enfermera es capaz de admitir su falta de habilidad para enfrentarse a un problema de la práctica. Ok, humilde en qué aspecto. Si por ejemplo a ustedes les dijeran, ponle una sonda Foley a la paciente o al paciente, si ustedes por ejemplo dicen, no, pues sí lo aprendí, pero realmente no lo aprendí bien o no lo vi bien o no lo pude practicar, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a prácticas hospitalarias, las enfermeras igual les van a enseñar y pueden decirles, ¿sabe qué? Lo vi en clase, lo practiqué en clase, pero no me siento seguro. ¿Me puede usted volver a enseñar? Ser humilde en qué aspecto, en que sí lo sé, lo vi, lo practiqué,
pero no me siento a un 100% seguro de hacerlo y puedo provocarle un daño a mi paciente. También posee una integridad personal, es honesta, confiable por parte de sus compañeros y subordinados y está dispuesta a admitir sus equivocaciones o contradicciones. La enfermera tiene que ser honesta y confiable porque no mentirle a nuestro paciente. Si nosotros le mentimos al paciente, se pierde esa confianza de enfermero-paciente. Y si se pierde esa confianza, cuando nosotros vayamos otra vez con ese mismo paciente, nos va a correr y nos va a decir que no quiere que nosotros le atendamos porque nosotros le mentimos al paciente. También tiene que tener honestidad y ser confiable y tener respeto tanto por los demás compañeros como los compañeros para nosotros. Bueno, vamos con el metaparadigma en enfermería. Metaparadigma es el conjunto de conceptos que identifican fenómenos particulares de interés para una disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el metaparadigma se divide en 4. Metaparadigma de enfermería es el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados enfermeros. Los conceptos globales del metaparadigma son la persona, el entorno, los cuidados enfermeros y el concepto de salud. Bueno, la función del metaparadigma es la identificación del campo de estudio, lo que requiere los conceptos y las relaciones entre ellos representen una perspectiva única y diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Es que sin aportar o llevar implícito un modelo conceptual, a lo que se debe añadir la característica de ser universal. Miren, el metaparadigma es nuestro primer nivel de especificidad o especificación para ver qué cuidados le vamos a proporcionar a nuestro paciente. Se divide pues en la persona, que es nuestro paciente, que es el individuo, la familia o la comunidad, o la comunidad a la que estamos dirigidos o a los que nos vamos a dirigir. El entorno es aquel que identifica las circunstancias físicas, sociales o de otra naturaleza que afectan a las personas. Puede ser que, por ejemplo, nuestro paciente sea de escasos recursos y puede que su entorno sea que su cama sea un catre, y si nuestro paciente, por ejemplo, tiene úlceras por presión, pues sabemos que el catre es como una telita, es una mallita, y eso le provocaría más úlceras por presión. Eso viene a ser parte de su entorno. También abarca lo que es la salud. La salud es el estado de bienestar que oscila entre los más altos niveles de salud y la enfermedad terminal. ¿Qué quiere decir? Que aquí salud, la OMS lo describe como no solo la ausencia de la enfermedad, también también la salud es salud física, mental y social. Si, por ejemplo, nuestro paciente tiene problemas con su familia, socialmente no está bien. Si nuestro paciente padece de depresión, padece ansiedad o alguna otra patología mental, efectivamente, mentalmente no está bien nuestro paciente. Y si físicamente tiene falta alguna extremidad, tiene alguna herida, etcétera, también tiene una falla físicamente, entonces físicamente no está bien. El cuidado o los cuidados de enfermería es la propia definición
de enfermería, es decir, las acciones emprendidas por las enfermeras en nombre de o de acuerdo con la persona y las metas o resultados de las acciones enfermeras. Y las acciones enfermeras son vistas como un proceso sistemático de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Enfermería lleva lo que es un PLACE, que es planeación de cuidados de enfermería. ¿Y qué se hace aquí? La enfermera también diagnostica. Tiene que ver ese diagnóstico para nuestro paciente. Tiene que ver de igual manera, ya que tenga un diagnóstico, por ejemplo, mi paciente tiene dolor agudo. Ahora, ¿qué puedo hacer para controlarle ese dolor? Puede ser administración de fármacos, puede ser terapia calor-frío, puede ser fisioterapia y muchísimas cosas más. También la evaluación, o sea, qué resultados me va a dar la intervención que yo le haga a mi paciente. Por ejemplo, si yo le administro fármacos, es un alivio del dolor, es el resultado que tengo, que es ese alivio del dolor. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy y pues les veo la próxima semana. Que tengan buen día.